gusta Hechos 16, 8 y 10, así que tengo que darle. Me gusta Hechos 16 porque es tanta la variedad de temas que tiene. Sinceramente, cuando leo el libro de Hechos, me encuentro con cada una de sus páginas, con sus relatos, con sus historias, con sus protagonistas, con sus aventureros, con aquellos que fueron audaces, con otros que hablaron de más, con otros que se atrevieron a hacer lo que otros no hacían realmente. Y si hay algo que caracteriza a este libro, es justamente lo que su nombre describe, hechos, acciones concretas. Porque el Evangelio no es solo piripipí. El Evangelio es acción concreta donde se hace manifiesto el amor de Dios, donde realmente se nos dice de alguien que está dispuesto a renunciamientos para ir a otro lugar para evangelizar, donde se nos habla de llegar a un grupo y alentarlo, donde se nos enseña que el bautismo se puede hacer en esta circunstancia y en esta otra, donde hay un Pedro que antes parecía tan tímido y le predica, no sé, a 3.000 personas y de pronto hay uno que solito va por el camino junto al eunuco y también le evangeliza con el mismo fervor, Felipe. Importante ver este libro que es histórico a la luz de cómo el Espíritu Santo va actuando y Él no pierde el control de nada. Y en especial me gusta este capítulo 16 de Hechos porque nos muestra quién realmente es el Señor. Este es el clásico donde va Pablo con su equipo y quiere llegar a un lugar y dice la Biblia que el Espíritu Santo le dice, no, allí no vas a predicar, sigan de largo, y no entiende mucho, pero él obedece inmediatamente. Porque entre paréntesis, cuando obedecemos a Dios lo debemos hacer inmediatamente. Las cosas que Dios nos indica, nos señala, no son para que entremos en duda, no son para que entremos a pedir opinión a ver qué le parece a mi amigo, a mi vecino. No es que si yo realmente, no. Si Dios dice algo, tenés que hacerlo, punto. Él es el Señor, Él es el Señor. Nosotros somos siervos, somos personas que tenemos la bendición de caminar a su lado e ir viendo cuántas cosas Dios hace. Sigue Pablo, dice la Biblia en este relato de Hechos 16, y nuevamente encuentra un lugar y humanamente dice, este es el sitio, este es el lugar, esta es una ciudad clave para evangelizar. Y Dios le dice, no, acá tampoco, sigan. Y uno, cuando va siguiendo ese mapa, dice, bueno, pero ¿cómo es que iba dejando pasar esas oportunidades? Porque a veces hablamos de estrategias, de métodos, y suena tan lindo, y qué sé yo, qué visión, pero Dios quiere que estés atento a su dirección. Y lo que aquí quería claramente enseñarle Dios a Pablo, a su grupo y a nosotros, es que más allá de nuestra mirada, Él sabe cuál es el momento, cuál es el lugar, cuál es la forma, cuál es el tiempo, y cuándo hablar y cuándo callar. Y cuando Él dice ahora, no hay nada que pueda evitar que Él sea escuchado. Es como cuando dice en Apocalipsis, cuando Dios abre una puerta, listo, una puerta abierta ante ti. Pero si hay una puerta cerrada, no lo intentes abrir de ninguna forma. Y eso es lo que le va a pasar a Pablo. Sigue hasta que de pronto dice que llegan a Filipos y en ese lugar Dios les permite comenzar a compartir el Evangelio. Y conocen el relato, y si no, para aquellos que no lo conocen, después lean los primeros versículos del libro de Hechos, capítulo 16, los primeros versículos. Aquellos que están siguiendo esta transmisión, bueno, véanlo en su casa, es precioso, tiene que ver con lo que estoy contando. Dice la Biblia que cuando llega el día de reposo, el día del Señor, diríamos, sale Pablo y su grupo y se encuentran con un grupo de mujeres junto a un río y allí ellas estaban adorando, buscando a Dios a su forma, a su manera. Y Pablo no entra con muchas vueltas, ni si tiene que ver con mi iglesia o no, si es de mi denominación o no. Simplemente ve que hay corazones sinceros que necesitaban de Jesucristo. Y como él tenía en su corazón la decisión de ser de bendición, inmediatamente se juntó con ellas y comenzó a hablar. ¿Cómo se necesita que hoy hablemos? ¿Cómo se necesita que en este tiempo comencemos a compartir un mensaje de esperanza? ¿Cómo se necesita que en este tiempo donde la fe tambalea y donde recuerdo por lo menos yo todos los días las palabras del Señor, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Religión seguro que encuentra, Religión, formalismo, estructuralismo, pero por todos lados, pero fe.
Fe, fe. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en tu corazón, en mi corazón? Comienza a evangelizar y la mujer que estaba allí se llamaba Lidia y dice la Biblia que entendió, que comprendió. Y que en ese mismo momento, yo te la estoy haciendo muy corta, ella acepta a Cristo, avanza en la tarea evangelística Pablo, y ella y toda su familia son bautizados. Y qué lindo que es ver en esos últimos versículos de ese pequeño relato que entonces dice esta mujer, ¿por qué no van a mi casa? Ustedes eran varios estos misioneros y se quedan con nosotros. Queremos abrir nuestro hogar para que se transforme en algo así como una sede para que otros conozcan de Cristo. Y uno puede acercarse a este capítulo y decir, pero ¿qué escenario más favorable? ¿Qué escenario más favorable? Saben que a veces entre los pastores, entre las iglesias también, pero entre los pastores suele darse mucho de que, esperen que perdí mi libro, a veces suele darse mucho esto de que las congregaciones pueden decir, bueno, este lugar es favorable para evangelizar y este lugar no. Más de una vez tal vez uno diría, no, tal barrio es durísimo para el evangelio, ahí la gente que lo ha intentado. Me acuerdo la primera vez o una de las primeras veces que fuimos a Curuzú, Cuatiá, lo estoy viendo Pablo y fuimos con Pablo. ¿Te acordás, Pablo? Cuando fuimos ahí, un grupo de la AGA, fuimos los enviados a ir a Curuzú, Cuatiá, a conocer el lugar. Yo conocí a Curuzú, Cuatiá porque ahí es el lugar donde nació mi mamá. Ese es el sitio donde nació mamá, en Corrientes, en Curuzú, Cuatiá. De chiquito conocía, nada más. Fuimos y empezamos a recorrer y como toda misión evangelista, obviamente lo primero que tratamos de ubicar era donde había una parrilla. ¿Dónde había? Nada, no ubicamos la parrilla. Empezamos a recorrer, estacionamos, iba Pablo, si no me equivoco, iba Héctor Albrecht, iba Américo, y alguna, bueno, seguramente iría en ese momento Mundi y Rubén Modroff, ven que éramos varios. Y empezamos a caminar y empezamos a ver y empezamos a orar y empezamos a decir, Señor, ¿cómo podemos hacer aquí? Porque en la historia bautista, por lo menos, o en la historia de esta zona, esa era una ciudad muy dura para el evangelio. Como lo que sigue después, que fue Mercedes. Un lugar realmente muy duro, lleno de idolatría, lleno de paganismo, lleno de cintitas rojas, de altares, de cultos satánicos, las tenía todo. Más, muchos sostenían que era algo así como el cementerio de algunos misioneros que iban a ese sitio y la cosa se acababa. Sin embargo, ahí estábamos diciendo, Dios nos indica que debemos ir a este lugar. Bueno, ese era un sitio desfavorable, sí, humanamente desfavorable. Porque por lo menos en muchos lugares donde por ahí compartíamos, a muchos les entusiasmaba la idea, pero otros decían, no, pero ¿por qué mejor no van a tal lado que la cosa parece más sencilla? Sin embargo, Dios nos decía, tienen que ir para ese lado. Y hoy sé y veo la obra, cómo se está realizando allí, y doy gloria a Dios, nada más que gloria a Dios, porque es fabuloso ver todo lo que Dios está haciendo en ese sitio. Así venía Pablo, venía con que acá no hablas, allá no hablas, y de pronto comenzó a hablar y se abren las puertas. A los primeros que evangeliza, esta mujer y su gente se convierte, conocen a Cristo, son bautizados, le reciben en una casa, era fantástico. Pero vamos a leer cómo sigue el relato. Dice Hechos 16:16, después de que estuvo con Lidia, con su familia, léanlo, que son los versículos anteriores, dice la Biblia, escribe Lucas, el autor de la carta, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Interesante, ¿eh? La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres, hablaba de los misioneros, son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Entre paréntesis, la tarea evangelística no se hace un solo día, se hace muchos días. Muchos días, muchos días. Y esto lo hacía durante muchos días más, desagradando a Pablo. Yo veo a Pablo y digo, bueno, tenía su carácter este Pablo, ¿eh? No crean que era muy tranquilito, tenía su genio. Se volvió y le dijo al Espíritu, escuchá,
Se dirige a la chica, pero le habla al espíritu que poseía a esta chica. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y para aquellos que por ahí quieren hablar de guerra espiritual, bueno, me temo decirte que acá terminó toda la guerra espiritual. ¿Listo? ¡Chau! Porque dice la Biblia que salió en aquella misma hora. Imagínate la escena. Va Pablo caminando entre la gente y hablando de Jesucristo. Va diciendo que el reino se ha acercado, va diciendo que hay un tiempo nuevo, viene con el gozo y con la alegría de lo que ya había acontecido en la casa de Lidia. Sabía que el Espíritu Santo les había abierto la puerta para comenzar a evangelizar más. Estamos hablando de una ciudad que posteriormente es el espacio, es la zona geográfica a la que Pablo va a escribir la famosa carta del gozo, donde dice, gozaos en el Señor, otra vez os digo, gozaos en el Señor, la iglesia de Filipos. Estaba en un lugar que después va a ser tan importante en su vida, pero sale esta chica con un espíritu de adivinación, poseída por el demonio, y aun cuando lo que iba diciendo, uno diría, pero no estaba restando, estaba sumando, porque estaba diciendo que realmente estos eran siervos de Dios. Pablo no cae en el juego. Nosotros más de una vez caemos en el juego de que si alguien nos apoya, no importa ni el color, ni las creencias, ni la forma, lo importante es que parece que es nuestro amigo. No. Nosotros tenemos el apoyo de Dios y este es el que nos debe importar. Y esta chica que tenía un espíritu inmundo, aun cuando lo que estaba diciendo era correcto, ¿sí?, su motivación no era lo correcto. Porque el demonio estaba usando esto para decir, mire, yo también sé reconocer esta situación en estos hombres. Y Pablo, con muy pocas pulgas, se da vuelta y le dice, te mando que salgas de ella ya. Entre paréntesis, qué bueno sería que aprendiéramos que el Señor nos ha dado una autoridad cuando tiene que ver con glorificar su nombre, con cumplir la tarea. No salió a buscar a otros, no juntó al grupo y dijo todos juntos extendamos la mano en aquella dirección, nada. Pablo iba convencido de que Dios le había abierto esa zona, que esa era tierra para evangelizar y que él iba a cumplir su tarea. En el nombre de Jesús te mando, ya, sal, afuera, se acabó. Y dice la Biblia que inmediatamente esta chica quedó libre de todo este mal que vivía. Pero viendo, versículo 19, sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, esto es muy importante, esta chica que tenía el espíritu de adivinación traía ganancia a sus amos, era una esclava, era una chica que estaba presa por estos demonios. Viendo que habían caído la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Presentándoles a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara, y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con toda seguridad. Y pasamos de un cuadro de victoria en la casa de Lidia a un cuadro totalmente injusto. Y aquí quiero hacer una pequeñita parada. ¿Cuántas veces nos tocan vivir situaciones injustas? ¿Cuántas veces vivimos situaciones que uno dice, yo no me merezco esto? Esto no es lo que yo esperaba, esto no es lo que me debía pasar. Más él podría haber dicho, pero si yo venía bien hablando al lado del río, vengo de una tremenda victoria espiritual, estaba evangelizando, no haciendo otra cosa, le di libertad a una chica que era esclava de un demonio y sin embargo la actitud del resto fue injusta. Injusta en gran manera. Esta adivina, ¿sí?, hace que Pablo, o esta chica liberada, hace que Pablo sea puesto en la cárcel, sea azotado, y a veces nosotros en nuestra lectura liviana vemos a lo lejos, bueno, habrá recibido algunos golpes. No, una paliza recibió. Tremenda paliza por compartir el Evangelio.
Hay muchos hermanos nuestros en el mundo que hoy también sufren por causa del Evangelio. Hay muchos que por decir simplemente yo creo en Jesucristo hasta han perdido la vida, pero en otros casos castigo, en otros casos privaciones, en otros casos persecución. Esto vive Pablo. Y Pablo sabía y estoy, como dice él mismo, preparado en todo y para todo lo que venga. La injusticia es algo con lo que debemos convivir todos los días. Hay ejemplos de enfermedad que estamos mencionando que no son justos para nada. Hay situaciones de personas que tienen problemas laborales que no son justos para nada. Hay otros que han perdido tal vez algo que amaban y no es justo. La vida es así. La vida es así. Este hombre, por causa de su fe, estaba siendo castigado y pasando por una circunstancia totalmente injusta. Y te puedo asegurar que caer en esa cárcel no era exactamente está retenido y bueno, mañana será liberado. No. Castigo de verdad. Lo golpearon, rompieron su ropa, lo humillaron por dar libertad a otro. La tarea igual se hace y el Señor igual se manifiesta. Y la gloria de Dios llena toda la tierra. Pero muchas veces sus siervos tienen que pasar por situaciones como esta. Pero quiero que mires, por favor, cómo reacciona Pablo, porque nos deja tantas cosas para aprender. Dice, el cual, versículo 24, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies con el cepo. Hace pocos días, saben, tuve la oportunidad de estar en el sur. Yo no soy muy amante de ir a lugares, no sé, como cárceles, lugares que pasó alguna cuestión con la guerra, por ejemplo, campos de concentración. A mí no me gusta. Voy y veo y me trae fea sensación y digo, qué necesidad viendo tantas cosas lindas en el mundo para ir acá. Fuimos y una de las atracciones era la cárcel del fin del mundo, allí en Ushuaia. Bueno, tanto insistieron, bueno, vamos a ir a ver. Y la verdad que fuimos y vimos, y no era tan fea. Entramos, hicimos una cola, pagamos lo que había que pagar, empezamos a hacer el recorrido y no solo explicaba la vida de los presos que habían ido a la Patagonia, allí a Ushuaia a principios de 1900 y de las cosas que pasaban, había algunas fotos y algunas cosas más, sino que después se empieza a explicar lo que es la Antártida, de las expediciones, la vida de los primeros que llegaron a Ushuaia, muy interesante. Pero en ese complejo donde hay muchos pasillos y muchas celdas y ahí está todo bien pintado y hay lindo perfume y buena música y te tomás un café y qué sé yo, hay un espacio que ellos se han encargado de mantener tal cual el original, podríamos decir así. Bueno, fuimos ahí, estábamos todos separados, fuimos ahí. Era largo, yo creo que no sé si hice 5 metros, no sé. Solamente el entrar y sentir el frío de ese lugar, el olor de ese lugar, la oscuridad de ese lugar, la humedad que había, me aterró. Créanme que me aterró. Y pensar que hubo gente que estuvo allí, aunque podamos decir, bueno, muchos lo merecían, sí, lo que quieras, pero estuvieron allí. Pablo, injustamente, fue tomado y echado a lo más profundo de la cárcel. A lo más profundo de ese pasillo de celda donde no había nada, donde seguramente el olor, seguramente el griterío, seguramente el maltrato, las amenazas, el peligro real que había y encima sumarle a todo eso termina atado allí sin poder moverse él y su amigo, solamente por evangelizar, solamente por liberar a una chica y darle esperanza, porque le saca ese espíritu y su vida era nueva, solamente por hacer lo que Dios le pedía. Estamos acostumbrados a escuchar, bueno, cuando desobedeces a Dios, así te va a ir. Pero ¿cómo es posible? Acá es, cuando obedeces a Dios, así te va a ir. ¿Qué hacemos en esas situaciones? ¿Cómo actuamos cuando pasa esto? La Biblia lo describe y ya los que conocen la historia saben lo que va a suceder ahora. Recibió y los echó al fondo de la cárcel. El versículo 25, pero a medianoche, dice la Biblia, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos le oían.
Escuchaba el otro día, no voy a entrar con la frase esta, no voy a caer en esa, pero sí quiero marcar esto. Algunos decían, no es tanto la vida, no es tanto la vida. Hay que hablar, hay que hablar. Obviamente que hay que hablar, pero la gente mira tu vida. Hace poco prediqué sobre el testimonio y sigo insistiendo lo mismo. La gente mira nuestra vida. La gente ve cómo nos comportamos. La gente presta atención a cómo reaccionamos, así sin ensayar mucho, sin tener tiempo a prepararnos para actuar como actúan los evangélicos, como somos en realidad. Allí estaban, se escuchó solamente un golpe seco, personas heridas, golpeadas en el fondo, tirados, ni importaba el nombre, estaban olvidados, diríamos, por la sociedad de aquel tiempo, y vaya a saber qué les iba a pasar al otro día. Nadie lo sabía. Yo que lean el pasaje no dice que vino un abogado y le dijo, mire, mañana su caso lo vamos a tratar así. Nada, por causa de obedecer. Y lo primero que hicieron fue elevar a Dios una alabanza inexplicable. Una alabanza que no logramos entender. Una alabanza que habla de que realmente Dios habitaba en sus corazones, que tenían conciencia real de que Él era el Señor. Hay cosas, hermanos, que no entendemos. Hay cosas que jamás vamos a poder comprender, pero aún así nuestro corazón debe estar agradecido y debe alabar a Dios porque sabemos que Dios sigue siendo Dios. Porque sabemos que Él sigue estando presente. Porque sabemos que aún así todo Dios continúa moviéndose. Te alabaré, no importa cómo estés. Él es el Rey de mi vida. Y cantábamos hace un ratito, Él es el Rey, Él es el Rey. ¿Qué pasaría si mañana perdés tu trabajo? Él es el Rey. ¿Qué pasaría si mañana muere un ser querido? Él es el Rey. ¿Qué pasaría si mañana tenés una desilusión que jamás pensaste vivir? Él es el Rey. ¿Seguimos cantando? Estos hombres allí, en un lugar nada agradable, y la imagen que viene a mi mente es lo que mencioné recién de esa cárcel allí en Ushuaia, tratando de llegar a un ejemplo cercano, encadenados, comienzan a orar. Gracias, Señor, porque en este día nos permitiste hablar de ti. Gracias, Señor, te doy porque en este día una chica que era esclava del pecado y estaba poseída por el demonio fue liberada. Un día esta chica va a tener una familia. Gracias porque me permitiste ser parte de esa historia. Gracias, Señor, por el buen tiempo que pasamos en la casa de Lidia. Gracias, Señor, porque nos golpearon, pero estamos vivos. Gracias, Señor, porque nos mandaron a este agujero, pero por lo menos tenemos un lugar donde estar. Y él y Sila harían voces, no lo sé. Lo que sí sé es que el resto los estaba oyendo. La gente te está mirando a vos y me está mirando a mí. Todo el día, todo el santo día presta atención. A veces decimos, no, a mí no me importa lo que otro piense de mí. Mejor que te importe porque sos cristiano. Y la Biblia dice que la gente al ver tus buenas obras darán gloria al Padre que está en los cielos. Así que presta atención a lo que haces con tu vida. Claramente, al verlos a ustedes, darán gloria a Dios, al Padre Celestial, dijo Jesucristo. Lo estaban escuchando. Los otros maldecían, los otros se peleaban, los otros si podían mataban a alguno, golpearían, los barrotes, harían el desastre que pudieran, si era posible un motín para escaparse. Sin embargo, allí había dos hijos de Dios, alabando, te alabaré, Señor. Te alabaré, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y capaz que se le cortaba la voz porque estaban tan golpeados. Yo nunca recibí una paliza tan grande. Y miren que por ahí me han maltratado, me han ninguneado, me han ignorado. Justamente, sin saber ni por qué. Hoy mismo lo veo. Sin embargo, puedo decir, gracias, Señor, porque no pasé por eso. Pero a este hombre lo agarraron y de entradita era una buena paliza para que sepa quién manda. Alabar a Dios. Yo te quiero alentar a que alabes al Señor, entiendas o no lo que pasa. Que alabes al Señor, tengas o no tengas. Que alabes a tu Dios,
Aun cuando lo que estás pasando es lo que nunca creíste que iba a pasar. Este era un doctor en la ley. Estaba destinado a grandes cosas, pero por causa de Cristo, dijo, todo esto lo dejo en segundo lugar. Y lo que tenga que pasar, lo voy a pasar. Y los demás estaban viendo. Y cuando la gente ve la conducta así distinta, dice, ¿qué tiene este? ¿Por qué es que ha perdido el trabajo, igual sigue dando gracias con gozo por los alimentos? ¿Por qué es cuando tal vez tiene una pérdida económica, igual dice, no sé, yo sé que mi Salvador vive? ¿Por qué es que cuando tiene una persona enferma, clama a mí, yo te responderé? Y el tipo ora confiado, diciendo, igual, yo sé que vamos a vernos siempre en el cielo. ¿Por qué tiene la capacidad de soltar? Porque sabe que es mejor dar que recibir. ¿Por qué tiene tanta conciencia de que solo está de paso? Porque tiene los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La Biblia nos enseña que nosotros debemos entender que aquellos que nos ven deben prestar atención a nuestro nuevo nacimiento y entonces querer conocer lo que tenemos. ¿Qué debemos hacer? Pedro predicaba y en eso, ¿qué debemos hacer? Y acá va a pasar lo mismo. Porque dice la Biblia inmediatamente, voy a meterle pata, no se preocupen, ya estoy por no terminar. Ya estoy por no terminar. Dice, y cantaban y los presos oían. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Cuando vos sos obediente, cuando yo confío en el Señor, cuando empezamos a alabar a Dios, Dios se manifiesta. ¿Cuántos creen? Dios se manifiesta. Dice, mira, tengo dos pasajes cortitos acá. Uno, Salmo 22, 3, dice, pero tú, santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, te mueves en medio de las alabanzas de Israel. El pueblo salía con gozo, salía cantando. Hay alabanza en nuestro día a día, hay un canto, hay un silbido, hay un salmo, hay una oración de agradecimiento. Si no lo hay, no preguntes por qué no hay victoria. Victoria hay cuando en tu corazón hay expectativa y te estás preparando y hay gozo diciendo, pase lo que pase, Habacuc, yo te voy a alabar. Y esto es lo que hace Pablo, preso, golpeado, castigado, en oscuridad, injustamente alaba. Y Dios hace callar y dice, escuchen, este es mi siervo. Porque cuando estaba en lo de Lidia me alababa, pero hoy que todo le va mal esta noche, también me alaba. Y también se goza. Y también está dispuesto a decir, yo creo en Cristo. Porque lo que estaba diciendo es eso, yo sé que mi Salvador vive, yo sé que Él está actuando. Y otros le dirían, pero tonto, ¿dónde está? Como le decían a Jesús, si Dios vive que venga y te libere. Y qué sé yo, las cosas que le habrán dicho. Él cerró sus oídos y miró al cielo y continuó alabando. Y la gente le miraba. En otro versículo, porque todo aquel que invocar en nombre del Señor Jesús será salvo, salvo. ¿Querés salvación? Invoca el nombre del Señor Jesucristo. El testimonio que glorifica a Dios. Se despierta el carcelero, no entiende nada. No entiende nada. Imagínate, no entiende nada de nada. Sabe que se abrieron las puertas, está todo oscuro y en esa época un carcelero al que se le escapan los presos inmediatamente iba a morir. Pide una espada y dice, me voy a matar. Y de adentro se escucha a Pablo que grita y le dice, no te hagas daño. Estamos todos aquí. Presta atención, todos aquí. Nunca se les ocurrió preguntarse, o tal vez lo han hecho, ¿por qué no se fueron todos? ¿Por qué en ese momento Pablo no dijo, Dios me liberó, gracias Señor, si te he visto no me acuerdo? Porque Pablo aceptaba la realidad que le tocaba vivir.
Y si tengo que estar preso por causa de Cristo, estaré preso por causa de Cristo. Y si el Señor me dice, como le dice a Pedro, en los capítulos anteriores, levántate, vas a salir, y lo saca por la puerta de adelante, hay que obedecer. Pero en este caso no recibió la orden de salir. Simplemente fue espectador del terremoto de Dios. ¿Cómo precisamos el terremoto de Dios? ¿Cómo precisamos que sacudan nuestras cosas y tomemos conciencia de que hay que obedecer a Dios? Pero más, ¿por qué no se escapó el resto? Si los presos ahí cristianos eran Pablo y Silas, el resto podría haber dicho, ¿qué? No tengo cadena, se abrió, chau. Por respeto. Cuando hay una persona que teme a Dios, que tiene la autoridad que tenía Pablo, que muestra que puede enfrentar el dolor y la dificultad con ese gozo, el resto, te lo digan o no, admiran eso y dicen, yo quiero tener lo que vos tenés. Yo quiero tener la familia que vos tenés. Yo quisiera trabajar como vos trabajás. Yo quisiera confiar como vos confiás. Yo quisiera realmente enfrentar la vida con tu filosofía de vida. Estamos todos aquí, dijo Pablo, y en ese momento, hasta el que tal vez amagó por irse, dijo, no, yo me quedo acá. Yo me quedo en este lugar, y quedó petrificado. ¿Hay autoridad en tu vida? ¿Saben que una de las mayores quejas que la gente tiene es, mira, tal o cual sabe mucho, pero no tiene autoridad? No tiene autoridad. Por más que le guste hablar, no tiene autoridad. Y cuando has perdido eso, tenés que orar y decir, Señor, por favor, te pido que obres en mi vida. Y que realmente, nuevamente, pueda ubicarme como tú, Jesucristo, quieres. Estaban allí, su influencia fue tan grande que el resto no se fugó, salvó la vida de este carcelero. ¿Sería que por eso Dios los mandó a estar preso? Para salvar a este carcelero, a este y a mucho más, creo yo. Termino, 5, la desesperación por ser salvo. Fíjense cómo actúa el carcelero, versículo 29 en adelante, dice, entonces el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Esto es testimonio. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él con los suyos, y llevándolo a su casa los puso a la mesa y se regocijó con toda su casa por haber creído en el Señor. El cuadro es tremendo, realmente es tremendo. En ese momento, el carcelero que los escuchó cantar, el carcelero que vio el terremoto, el carcelero que no entendía nada porque nadie se escapó, dice, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero tener lo que ustedes tienen, esa seguridad, yo quiero vivir en ese ambiente que ustedes viven de alabanza y de tranquilidad espiritual. Yo quiero ser salvo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y fíjense, cuando una vida manifiesta la obra de Dios, la gente sola te dice qué debo hacer. La gente sola se acerca a vos y te pregunta, ¿cómo puedo hacer? ¿A qué hora tienen culto en tu iglesia? ¿De qué manera? ¿Vamos a estudiar la Biblia? ¿Tenés algún versículo? Si no pasa eso, nosotros deberíamos preguntarnos qué tipo de vida tenemos. Deberíamos realmente preguntarnos qué testimonio impactante tenemos, porque el de Pablo fue tan grande que solo se tiró a los pies del apóstol y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ninguna vuelta, Pablo, clarito. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Inmediatamente creyó. Inmediatamente fue bautizado él y su familia. Este carcelero muestra un cambio tremendo llevándolos a comer a su casa y se gozaban porque habían creído. Se alegraban porque habían creído. Seguí leyendo después la historia, no lo hago por tiempo. Dice la Biblia que cuando terminaron esa comida, Pablo y Silas volvieron a la cárcel y fueron a su celda. Y se quedaron allí hasta el otro día. Y al otro día lo van a buscar. Y bueno, sigue la historia, lee la voz después. Aceptaban lo que les tocaba vivir y estaban evangelizando en la circunstancia que Dios le ponía.
Si hubiera un escenario imposible para evangelizar, era este. Golpeados en la cárcel, oscuro, maltratados, bla, 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 todo lo que vos quieras, todo negativo. Sin embargo, fue el mejor escenario para que la gloria de Dios se manifieste. El problema no está en los escenarios. El problema no son que las casas son duras o que la gente no quiere escuchar o que no sé qué sucede en tal. No, el problema es que nosotros a veces no creemos. El problema es que a veces nosotros, cuando tenemos la ocasión, no empezamos a alabar a Dios y comenzamos a hablar de Dios, a hablar de Dios. Y termino con esta frase que ya hace rato vengo diciendo. ¿Creemos realmente lo que decimos creer? ¿Creemos realmente lo que sostenemos, que sostiene nuestra vida y decimos que es parte de nuestro andar? Porque de eso se trata. Pensaba cuando estaba sentado allí en este versículo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habrían de ser salvos. Hemos venido este año esperando a los que el Señor iba a añadir. Nos hemos movido en nuestros espacios diciendo, bueno, a ver, ¿cuál es la persona que Dios va a añadir para ser salvo y ser parte de Sión? La palabra de Dios no falla, somos nosotros los que a veces en vez de tener la actitud, estamos dando vueltas. Los terrenos no son inapropiados, las personas somos incapaces, inapropiadas para hacer. Debemos ponernos en manos de Dios y dejar que Él manifieste su gloria en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos permites compartir tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice mi vida. Y te ruego que tú nos ayudes a llegar a muchos con tu palabra, porque la necesidad es muy grande. Señor, ayúdanos a alabarte, pase lo que pase, a hablar de ti en cualquier circunstancia, a creer, a tener autoridad, a esperar a los que tú vas a ir añadiendo, a confiar. En fin, a ser cristianos. Ayúdanos día a día. Te precisamos. En tu nombre, Jesús. Amén.